Más textos disponibles en Simba. Phantasmagor. El rechazo de Mariko, hija del señor Nakajima, a su pedido de noviazgo y la subsiguiente vergüenza pública a la cual por ello se veía enfrentado, había llevado a Tanaka a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Pero para que Mariko tomara conciencia de la dimensión del amor que él sentía por ella y viviera el resto de su vida con remordimiento, lo haría a lo grande, tal cual lo hacían los samuráis, los valientes guerreros del Japón feudal. Siguiendo lo recomendado en El Camino del Samurái, el Código Samurái, el Bushido, escrito por Yamamoto Sumemoto en el siglo XVII, el cual decía entre otras cosas que el camino del samurái es la muerte, o sea, que si el guerrero no moría en el campo de batalla alcanzaría la muerte, caso fuese necesario evitar caer en manos del enemigo o lavar la honra ante una derrota, mediante el ritual del seppuku. Porque no se trataba solamente de borrar de su mente a Mariko y la vergüenza que sentía al transitar por las calles de Ueno, su barrio, sino de lavar su honor y así, por lo menos, dar una muestra postrera de valor, aunque para ello no pudiera contar con la asistencia de un colaborador, un kaisakunin que lo decapitara tan pronto se abriera el abdomen. Tanaka no necesitó hacer ninguna investigación previa para decidir cuál sería el lugar apropiado para su suicidio honorable. Lo haría en el bosque de Aokigahara, más conocido como Yukai, el mar de árboles, pues había leído unos años atrás en el controvertido libro de Wataru Tsurumi, el completo manual del suicidio, que allí era el lugar idóneo para quitarse la vida. Y probablemente lo fuera, porque según la tradición desde el siglo XIX, se usaba el bosque para la práctica del ubasute, una suerte de eutanasia, muy frecuente en épocas de gran hambruna, que consiste en abandonar ancianos y niños en sus entrañas silenciosas para que murieran allí. De ahí, que se decía que el bosque era habitado por demonios y los fantasmas de los niños y ancianos muertos allí. Pero, al fin y al cabo, ¿qué más demonio que el propio reflejo delante del espejo? ¿Qué peor fantasma que el recuerdo del ser amado que nos ha rechazado? ¿Habría algo más pavoroso que la ignominia? Sobre esta última pregunta, el desdichado Tanaka pensaba que no había nada más aterrorizante. La misma conclusión a la que llegó cada una de las veces que volvió a preguntarse sobre lo mismo en el transcurso de las casi 2 horas desde Tokio a las inmediaciones del bosque, en la provincia de Yamanashi. Luego de estacionar el automóvil en uno de los tantos accesos al bosque, Tanaka se echó al hombro la pequeña mochila con lo necesario para el ritual, más una esterilla de bambú debajo de un brazo, y se adentró en la penumbra milenaria. Tanaka caminó cerca de 1 hora donde no se cruzó con nadie, como si él fuera el último habitante de la Tierra, hasta que encontró el escenario que le pareció más adecuado para su viaje al más allá. Un lugar lúgubre, silencioso y oscuro, pocos metros apartado del tortuoso y no menos lúgubre sendero por el que venía. Totalmente vestido de blanco como exige el ritual, Tanaka extendió la esterilla sobre la hojarasca humedecida y se sentó en la posición seiza, delante del colocó la daga tanto y un paño blanco con el cual cubriría su empuñadura. Y para darse coraje por si lo asaltaban las dudas a último momento, bebió varios sorbos de sake de la petaca que trajo consigo para tal propósito. Luego escribió un sentido sepitsu de despedida, donde describió su drama y le pidió perdón a sus padres. Por último, se desabotonó la camisa, envolvió la empuñadura de la daga con el paño y cuando estaba a punto de cumplir la parte final del ritual de desentrañamiento, se le ocurrió que tal vez la daga no estuviese afilada adecuadamente, haciendo que el sufrimiento del acto de muerte fuese mayor, pero innecesario. De manera que se puso de pie, se bajó los pantalones hasta las rodillas y se hizo una pequeña incisión en el muslo de la pierna derecha. Pero hay un hecho curioso que cambiaría si no todo, al menos una parte del plan de Tanaka. Él nunca había visto sangre en su vida, ni suya ni de otros, ni de animal siquiera, lo que le causó tanta impresión que empezó a sentir náuseas y a desfallecer y mientras lo hacía fue muy decepcionante para él comprobar que todo intento de borrar de manera honrosa el dolor y la vergüenza provocados por el rechazo de Mariko sería totalmente inútil. Y fue así que al recobrar la conciencia, Tanaka empezó su vida de fantasma viviente en el bosque de Aokigahara, el cual nunca más abandonó. Phantasmagor, by Francisco A. Valdarena is licensed under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 International License.